¿Qué opina del acercamiento del gobierno mexicano con el gobierno ruso? Pues que es razonable, es lógico. El López Obrador tiene que jugar, y ha jugado con cierta habilidad, no sé si seguramente porque alguien se lo aconsejó, porque no tiene habilidad alguna, esto hay que aclararlo. Una doble baza. Es enormemente anti Estados Unidos, pero más servil que nadie a los Estados Unidos. A ver, me explico. Es que es difícil, ¿eh? Esto es verdaderamente ser dos personas a la vez. Como el dos caras de Batman. ¿Se acuerdan? Bueno. Hace años escribió un libro que se llamaba Oye Trump, donde decía cómo se iba a oponer a Trump cuando fuera el presidente. Y lo que hizo cuando se reunió con Trump fue hacer lo que le ordenó Trump y punto. Oye, quiero que bloquees la frontera, quiero tropas en la frontera. Ay, bueno, te hago una Guardia Nacional y la ponemos allí para que no se te cuelen los morenos apestosos esos. Y lo hizo. Y bloqueó la frontera sur de toda la gente de Centroamérica, desesperada porque Centroamérica quedó abandonada después de la Guerra Fría en manos de quienes sabemos que quedó. Toda la gente que de Centroamérica huye en busca de oportunidades de Estados Unidos, pues, México se encargó de pararla, o de ser parte de quienes la pararan. Entonces, López Obrador tiene que acercarse al gobierno ruso para fingir una independencia que ciertamente no tiene, ¿no? Yo lo veo con claridad en el caso de la abyección que implica el traer a un contingente del ejército ruso a desfilar el día de la independencia de México, ¿no? ¿Por qué no sé, el ejército ucraniano? Creo que el acercamiento al gobierno ruso de López Obrador tiene que ver con este antiyanquismo. Y este antiyanquismo, que es muy primitivo además, porque no es un antiyanquismo razonado, no es un antiyanquismo bien asentado en las muchas razones que hay para oponerse a las políticas de Estados Unidos, no a los Estados Unidos como país, pero sí a sus políticas, a sus gobiernos, a sus ejércitos, a sus promociones de golpes de Estado, a la intervención de empresas privadas enormemente poderosas en los asuntos internos de un país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un antiyanquismo bobo, es automático, de arco reflejo, ¿no? Y yo sé de gente que vive en eso dentro del gobierno de López Obrador, lo cual no quiere decir que no publiquen en Estados Unidos y que no ganen mucho dinero en Estados Unidos, en periódicos y en revistas y en publicaciones diversas, y que luego vayan a dar clases a las universidades de Estados Unidos y todo esto, pero pues son antiyanquis. Y que han favorecido esta posición, además por intermedio de otras personas como es la gente Canal Red, ¿no? Entonces yo siento que es eso, es el juego de López Obrador de estoy con Putin, que es el bueno, porque de bueno no tiene nada, porque es anti-yanqui, y entonces finjo que yo sigo siendo anti-yanqui mientras yo sirvo a los Estados Unidos. Es muy raro. Con la información que tenemos, ¿se le hace lógico que AMLO sea influenciado por el narco porque los indicios son bastantes? No, yo creo que es muy probable que haya habido financiamiento del narco a cambio de algún nivel de impunidad en alguna zona concreta. Pero no es eso. Es que le da igual. Es que le da igual. No es un tipo maquiavélico que haya sido financiado por el narcotráfico, que por lo tanto esté pagando la deuda con sus... No, hombre, se la sopla. No es asunto suyo. Es un cuento de los conservadores y los corruptos de antes que quieren volver a seguir robando. Y que ya dejen de robar los hijos de López Obrador, que vuelvan a robar los que robaban antes. Se la sopla. Cada vez que le mencionan la delincuencia, los asesinatos, los espacios del país que están totalmente tomados por el narcotráfico y por la delincuencia organizada, dice que se está combatiendo. Y de ahí no lo sacas.
Yo sé, esta semana se lo voy a decir 4 veces. Se está combatiendo la delincuencia. Y hay resultados. ¿Cuáles? A nadie le pregunta cuáles, porque no los hay. Podemos tiene años asesorando a AMLO. Juan Carlos Monedero está tras las violentas manifestaciones a los mexicanos que queremos democracia. Pues no lo sé. Juan Carlos Monedero ha ido un par de veces allí a que le besen las manos. Pero Juan Carlos Monedero cobra, ¿eh? No es que sea un militante, un activista muy de corazón. Él va con la factura por delante. Pero no creo que Podemos no asesora tanto a López Obrador, aunque quiere una cercanía, y la cercanía ha sido creciente con López Obrador, sino a su entorno. En el entorno de López Obrador hay gente muy cercana a Podemos. Hay simuladores, ¿no? Está, por ejemplo, el Abraham Mendieta, que dice que fue fundador de Podemos, y en Podemos no se han enterado que fue su fundador. Luego él era presidente de una organización muy importante, que era una página de Facebook que no tenía ni gente, ¿no? Pero eso no quiere decir que Podemos asesore directamente al López Obrador, sino que está metido en su entorno alrededor. Marx Arriaga, Pedro Miguel, el Fisgón. Esta gente sí tiene una cercanía extraña. Y otros que yo conozco que están muy cercanos a Podemos. Ya con alguno tuve un problema. La última vez que habló es que voy a estar con Pablo Iglesias. Y yo le dije, oye, ¿qué amiguitos te metes? Se cabreó conmigo. Vamos a acabar mal. Pero bueno, pero no es eso, o sea, no es directamente con López Obrador, sino con su entorno, porque ellos saben que López Obrador ni es un hombre de izquierda, ni les representa nada más que la puerta de entrada al poder en México. Pero no creo que le tengan ningún respeto, ¿no? De verdad, me refiero a Monedero, a Iglesias, a Ina Finogénova, el propio Cato Arconada, que tampoco es de ETA y siempre dicen que es de ETA. Es de Azcapena, que es una organización internacional relacionada con el independentismo vasco y con ETA, pero que no es ETA, no es terrorista de ETA, vaya. Entonces, pues, no creo que sean sus asesores directos en temas ideológicos, porque no tiene temas ideológicos López Obrador. Es que ¿dónde hay ideología allí? ¿Dónde hay acción política? ¿Dónde hay comprensión de los elementos de poder y de rejuego de las tensiones políticas y sociales que llevan a la toma de decisiones políticas serias? Eso jamás ha estado presente en la visión del López Obrador. Entonces lo usan. Sí, creo que lo usen, y lo usa gente que está dentro del gobierno de López Obrador y que son de esa vieja izquierda que cree que ahora hizo la revolución.